Tom Cruise, la ilusión más peligrosa de Hollywood. Durante décadas ha engañado al mundo con esa sonrisa de megavatios. Pero entre bastidores, un manipulador despiadado, un destructor de vidas, un hombre tan tóxico que ni siquiera sus propios compañeros le soportan. Justin Bieber lo odia tanto que una vez quiso arrancarle la cabeza, y Alec Baldwin está más furioso que nunca porque Cruise no solo arruinó la vida de sus exesposas, sino que incluso intentó seducir a la hija de Baldwin. La máscara se está cayendo. 2 estrellas están listas para arrancarla y exponer la impactante y horrible verdad sobre el hombre a quien Hollywood más teme. Brad Pitt. La guerra sin cuartel entre 2 reyes de Hollywood. El odio de Brad Pitt hacia Tom Cruise no es solo una pequeña disputa de Hollywood. Es una guerra que dura ya 3 décadas, desde su infame colaboración en Entrevista con el vampiro. En 1994, Pitt ha albergado un profundo resentimiento hacia Cruise y, sinceramente, ¿se le puede culpar? Incluso en aquel entonces, Pitt lo dejó dolorosamente claro. Me molestaba. Llegó un momento durante el rodaje en el que empecé a resentirme de verdad con él. Él es el Polo Norte, yo soy el Sur. No fue solo un comentario improvisado, fue una declaración de guerra en toda regla. Brad no podía soportar la incesante necesidad de Cruise de dominar, de ser el centro de atención, la voz más alta de la sala. Pitt, un actor tranquilo y sensato, se sintió asfixiado por la presencia exagerada, siempre sonriente y lanzada de puñetazos de Cruise. Mientras que Brad prefería la autenticidad, Cruise se nutría de lo que Pitt veía como un encanto falso y forzado. Y por si fuera poco, siempre había una competencia tácita e insufrible entre ellos. Avancemos rápidamente hasta 2009, y Pitt aún no se había calmado. Ese año, ambos actores protagonizaron dramas sobre la Segunda Guerra Mundial. Pitt con la exitosa Malditos Bastardos y Cruise con el ridículo fracaso Operación Valquiria. ¿Tomó Brad el camino correcto? Por supuesto que no. Se deleitó con el fracaso de Cruise, criticando públicamente Operación Valquiria como una película ridícula. Fue la peor bofetada. Cruise, conocido por su ego del tamaño de un planeta, seguramente se enfureció por la brutal honestidad de Pitt. Pero, ¿qué podía hacer? Los números hablaban por sí solos. Pitt lo había aplastado, y él lo sabía. La enemistad nunca desapareció. Según los informes, Pitt incluso tiene una lista negra de actores con los que se niega a trabajar. ¿Y adivinen quién figura con orgullo en esa lista? Tom Cruise. Los dos no han compartido pantalla en 30 años, y nunca lo harán. Mientras Pitt sigue triunfando como uno de los actores más respetados de Hollywood, Cruise permanece atrapado en su propio mundo de secretismo de culto y autopromoción implacable. En todo caso, el resentimiento de Pitt ha envejecido como el buen vino, haciéndose más rico, más fuerte e incluso más justificado con el tiempo. Justin Bieber. Estoy dispuesto a arrancarle la cabeza si pudiera. El desdén de Brad Pitt por Tom Cruise no es nada comparado con la extraña enemistad entre Justin Bieber y la mega estrella de Hollywood. Justin Bieber alberga un rencor inexplicable pero innegable contra Tom Cruise. Este hombre, con su bien documentada historia de arrogancia y comportamiento manipulador, parece inspirar este tipo de desprecio en casi todos los que le rodean. En 2019, Bieber puso a Twitter en un frenesí cuando desafió abiertamente a Cruise a una pelea, tuiteando: «Quiero retar a Tom Cruise a pelear en el octágono. Tom, si no aceptas este combate, es que tienes miedo y nunca te lo perdonarán». El tuit dejó perplejos a los fans. ¿Qué había hecho Cruise para provocar tal agresión? Algunos especulan que la animadversión de Bieber se debe al notorio ego de Cruise y a la forma en que trata a aquellos que considera inferiores. Dada la reputación de Cruise de menospreciar a sus compañeros de reparto, imponer extrañas reglas impulsadas por la cienciología en el set y controlar todos los aspectos de la producción de una película hasta el punto de alienar, es posible que Bieber simplemente se haya hartado. Hollywood está lleno de rumores sobre el comportamiento de Cruise, su risa robótica, su obsesión por el dominio y la forma en que exige una lealtad inquebrantable a quienes le rodean. Brad Pitt, un hombre conocido por su actitud relajada, se sintió resentido. Entonces el desafío espontáneo de Bieber no parece tan aleatorio después de todo. Para echar más leña al fuego, Bieber publicó más tarde un video en el que se le veía pateando el tapón de una botella y afirmando que esta podría ser la cabeza de Tom Cruise.
El puro vitriolo que hay detrás de estas palabras sugiere que el disgusto de Bieber no era una broma, a pesar de que más tarde le dijo a TMZ que solo estaba jugando, ya sea un truco publicitario o un desafío genuino. La hostilidad de Bieber hacia Cruz sigue un patrón. Es casi como si la presencia tóxica de Cruz infectara a todos los que entran en contacto con él. Si una estrella del pop sin vínculos previos con Cruz de repente quiere noquearlo, tal vez sea hora de que la gente empiece a preguntarse, ¿qué está haciendo exactamente Tom Cruise para que tantos hombres poderosos lo detesten? Katie Holmes, la mujer superviviente, y la hija, afortunada de no tener padre. Katie Holmes no solo dejó a Tom Cruise, sino que huyó de él como un prisionero que escapa del cautiverio. Lo que parecía un deslumbrante romance de Hollywood fue, en realidad, una pesadilla asfixiante, gobernada por la obsesión de Cruise por el control y sus escalofriantes vínculos con la cienciología. Así es como Tom Cruise destruyó la vida de esta pobre mujer y la dejó ahogándose en un odio eterno hacia él. Detrás de sus exageradas muestras públicas de afecto, Holmes estaba supuestamente atrapada, vigilada y controlada. No podía hacer nada sin que los ojos de Scientology la vigilaran. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Era su amor real o la habían elegido? ¿Y sabes qué es lo increíblemente impactante? La iglesia de Scientology había realizado audiciones secretas de esposas para Cruise y Holmes había sido la que mejor encajaba en el papel. Una esposa por contrato, un peón en un juego retorcido. Y cuando ya no pudo soportarlo, tuvo que orquestar su fuga en secreto, por temor a que el poder y la influencia de Cruise la aplastaran antes de que pudiera liberarse. ¿La parte más horrible? Incluso después del divorcio, Cruise supuestamente trató de adueñarse de ella. Le exigió que no saliera con nadie públicamente durante 5 años, como si todavía fuera de su propiedad, pero nada comparado con el dolor de lo que le hizo a su hija, Suri. Los informes afirman que Cruise la abandonó por completo, desapareciendo de su vida sin dejar rastro, como si ya no existiera. ¿Fue este su castigo final por atreverse Holmes a desafiarlo? ¿Dictaba la iglesia de la cienciología todos sus movimientos? Esto siempre ha sido un misterio que nadie se atreve a desenterrar, por temor a la ira de esta siniestra organización. Ahora, Holmes se ha reconstruido a sí misma de sus cenizas, pero las cicatrices permanecen. Ha forjado su propia carrera, su propia vida, lejos de la sombra de Cruise. Y en cuanto a Suri, está creciendo sin padre. Y tal vez eso sea lo mejor, porque una cosa está clara. Katie Holmes no solo se divorció de Tom Cruise, sino que sobrevivió a él. John Travolta, el secreto detrás de Tom Cruise. Expulsando a John Travolta del trono. El odio de John Travolta hacia Tom Cruise no es solo una rivalidad de Hollywood. Es una traición brutal dentro del retorcido mundo de la cienciología. Travolta fue una vez el chico de oro de la iglesia, el discípulo leal que dedicó años a defender su nombre. Pero entonces llegó Cruise, con su sonrisa petulante y su ambición despiadada. Y todo cambió, casi de la noche a la mañana. Cruise se convirtió en el rey de la cienciología, el que tiene acceso directo al líder David Miscavige, mientras que Travolta fue relegado a un segundo plano como una vieja reliquia olvidada. El exmiembro de la iglesia Brendan Teague reveló la fea verdad. Cruise es la única celebridad con línea directa con Miscavige. Travolta no la tenía. Travolta no recibe nada gratis. Nadie le da regalos absurdos como un hangar para aviones, bicicletas hechas a medida o favores exagerados. Y no era solo favoritismo, era poder. Cruise no solo era querido por Miscavige, era intocable. Consiguió lo que quiso, sin que se le hicieran preguntas, mientras que otros, incluso leales como Travolta, se quedaron en la estacada. Pero eso no fue suficiente para Cruise. No solo quería ser la cara de la cienciología, quería el control total. A puerta cerrada, según se dice, ejerció su influencia para asegurarse de mantenerse en la cima, expulsando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Travolta, que en su día fue un orgulloso líder dentro de la iglesia, se vio despojado de su estatus, obligado a ver cómo Cruise subía cada vez más alto. El hombre que una vez había estado por debajo de él, ahora lo estaba pasando por alto, disfrutando del lujo y el poder que Travolta había tardado años en construir. Travolta nunca olvidó la traición, mientras Cruise seguía gobernando Scientology como un dictador, recibiendo un trato especial y exigiendo obediencia. Travolta se fue quedando en un segundo plano. Su carrera sobrevivió, pero esa herida nunca se curó. El mensaje era claro. Cuando Tom Cruise quiere algo, lo toma,
y nadie, ni siquiera John Travolta, podía detenerlo. Nicole Kidman, la Bella y la Bestia. Durante 11 años, vivió bajo el control de Tom Cruise, atrapada en un matrimonio que la despojó de la alegría, la libertad e incluso de su sentido de identidad. Mirando hacia atrás, admitió: era tan joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y pienso, ¿qué? Pero cuando se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. Cruise ya había agotado su espíritu, dejándola vacía y sola. Y cuando finalmente tuvo un momento de triunfo personal, al ganar un Oscar por Las Horas, se quedó allí de pie, agarrando esa estatua dorada, ahogada en la tristeza. Sostenía una estatua de oro y me sentía más sola que nunca. ¿Con qué clase de vida la había dejado Cruise, en la que incluso el éxito se sentía como una miseria? Pero la verdadera crueldad llegó cuando la sorprendió con el divorcio, como si fuera un accesorio que no quería. Kidman reveló más tarde: me llevó mucho tiempo recuperarme. Fue un shock para mi sistema. Y no fue solo una ruptura, fue un exilio. Fue expulsada, abandonada, dejada a su suerte mientras Cruise seguía adelante como si yo nunca hubiera existido. Él le había arrebatado su juventud, su felicidad y, al final, incluso su dignidad. Pero mientras él sigue viviendo en su propio reino delirante, Kidman ha vuelto a abrirse camino. Se reconstruyó a sí misma de sus cenizas, volvió a encontrar el amor con Keith Urban y demostró que, por mucho que Tom Cruise intentara destruirla, ella era más fuerte que él. Judd Apatow. El asalto total que destrozó la arrogancia de Tom Cruise. Judd Apatow no se limitó a hacer algunos chistes sobre Tom Cruise, sino que lo quemó ante la élite de Hollywood. Mientras que la mayoría de la industria anda de puntillas ante las extrañas payasadas de Cruise, Apatow le arrancó la máscara de cuajo, dejando al descubierto la inquietante realidad que se esconde tras la imagen cuidadosamente curada de la estrella de acción. Como anfitrión de los premios del Directors Guild of America, Apatow empezó con ligereza, burlándose de la altura de Cruise, diciendo que los efectos especiales de Top Gun, Maverick, eran tan buenos que ni siquiera podía ver la pila de guías telefónicas en la que Tom Cruise se sentó para alcanzar los controles de vuelo. Pero luego se quitó los guantes. Llamó lunático a Cruise, sacando a relucir el infame fiasco del salto del sofá de Oprah, un colapso desquiciado que debería haber sido la primera señal de alarma para el mundo. Luego lanzó el golpe definitivo. Tom no está bien. Alguien tiene que explicarle que existe algo llamado CGI. Tiene 60 años. Cálmate. Pero Apatow no solo se burlaba de la temeraria obsesión de Cruise por las acrobacias que desafían a la muerte, sino que veía el panorama general, cómo cada acrobacia que hace Cruise no es solo acción, es un anuncio andante y parlante de la cienciología. No se contuvo y bromeó diciendo que cada vez que hace una de estas acrobacias, parece un anuncio de la cienciología. Quiero decir, ¿eso está en Dianética? Porque en la Torá no se dice nada de saltar de un acantilado. Pero el golpe más brutal de Apatow fue más profundo que el ego de Cruise. Terminó su sátira sugiriendo que tal vez, solo tal vez, Cruise no se tiraría de los acantilados si tomara antidepresivos. El golpe fue un ataque directo a la infame diatriba de Cruise contra la medicación psiquiátrica, un sistema de creencias que no solo está equivocado, sino que es activamente peligroso. Mientras Cruise sigue viviendo en su mundo ilusorio, Apatow se fue de esa noche con algo que Tom nunca tendrá: respeto por decir la verdad. 7/Mark Wahlberg. Cómo Mark Wahlberg regañó a Tom Cruise como un padre, enseñando a su hijo. Mark Wahlberg nunca tuvo ningún cariño por Tom Cruise, pero en 2013, ese disgusto se convirtió en una rabia en toda regla. Todo empezó cuando Cruise, con su habitual y delirante presunción, comparó su agotador trabajo en el cine con luchar en Afganistán. Sí, has leído bien. Tom llegó a sugerir que sus acrobacias en Hollywood estaban a la altura de los sacrificios de los soldados de verdad. Ese fue el momento en el que Wahlberg estalló. Sin siquiera mencionar el nombre de Cruise, Wahlberg lo destrozó en una diatriba furiosa, para que los actores se sentaran allí y hablaran de fui al entrenamiento de los SEAL y dormí en él. Me importa una mierda lo que hiciste. No haces lo que hicieron estos tipos. Escupió su frustración hirviendo. Denunció la pura audacia de comparar los sets de rodaje con las zonas de guerra, y añadió: ¿cómo coño te atreves? Mientras te sientas en una silla de maquillaje durante 2 horas. Y así, sin más, cualquier posibilidad de que trabajaran juntos se esfumó. Por supuesto,
El equipo de Cruz se apresuró a controlar los daños, insistiendo en que estaba bromeando y que apoyaba a las tropas. Pero el daño ya estaba hecho. Wahlberg, que protagonizó Lone Survivor, una película basada en el heroísmo militar de la vida real, ya había visto suficiente del mundo de fantasía de Cruise en Hollywood. Puede que Tom sea el rey de las películas de acción, pero en la vida real, Wahlberg lo vio como lo que realmente era, solo otro actor mimado con un ego exagerado. Russell Crowe, el hombre que defendió la justicia. Russell Crowe no solo guarda rencor, sino que lo entierra profundamente y se asegura de que nunca vuelva a ver la luz del día. Y en lo que respecta a Tom Cruise, Crowe lo ha dejado claro. El actor de Top Gun es persona non grata. Su animosidad no era solo un trato frío en el set, era una era glacial. Mientras se rodaba La momia en 2017, se corrió el rumor de que Crowe no podía soportar a Cruise. ¿Y la razón? Nicole Kidman. Crowe, un feroz protector de sus amigos, veía a Cruise como el villano de su vida, y no estaba dispuesto a portarse bien con alguien que creía que la había perjudicado. Una fuente soltó la bomba diciendo, Russell es un tipo leal y nunca perdonó a Tom por la forma en que trató a Nicole. Si hubieran seguido siendo amigos, habría sentido que estaba traicionando a Nick. Y conociendo a Crowe, eso no era una opción. A diferencia de Cruise, que parece coleccionar exmujeres como secuelas de películas de acción, Crowe valora la lealtad por encima de todo. Su amistad con Kidman se remonta a sus primeros días en Australia, mucho antes de que Hollywood les echara el guante. Se conocieron en una fiesta en la que Kidman hizo una paella chapucera y terminó sirviendo cerveza en su lugar, una experiencia que Crowe claramente encontró más agradable que compartir un plató de cine con Cruise. El divorcio entre Cruise y Kidman no solo fue público, sino brutal, lleno de un caos alimentado por la cienciología que dejó a Kidman destrozada emocionalmente. Crowe, al ver los destrozos, tomó su postura y nunca vaciló. En el plató, la tensión era palpable. Crowe no iba a fingir camaradería, y Cruise, siempre el titiritero de Hollywood, se encontró en desacuerdo con alguien a quien no podía encandilar ni controlar. La momia fue un fracaso espectacular, un desastre apropiado para una película envenenada por el mal rollo. En cuanto a Crowe, pasó a proyectos aclamados por la crítica, mientras que Cruise continuó su interminable búsqueda de misiones imposibles, tanto en la pantalla como en la vida real. Alec Baldwin nunca ha sido de los que se muerden la lengua, y cuando se trata de Tom Cruise, su desdén es profundo. Cruise ni siquiera necesitaba estar en la sala para que Baldwin lo criticara públicamente, y eso es exactamente lo que hizo en la Gala de Mujeres en Hollywood de la revista Elle de 2009. Mientras pronunciaba un discurso sobre la igualdad salarial en Hollywood, Baldwin atacó directamente los escandalosos ingresos de Cruise, diciendo, «Creo que podemos equilibrar la balanza si Tom Cruise rebaja su caché en tan solo $29 millones. Me doy cuenta de que esto puede ser un poco injusto, ya que él no está aquí para defenderse, y realmente no quiero culpar a un solo hombre. Pero si tuviera que hacerlo, ese hombre sería Tom Cruise». El público se rió, pero Baldwin no estaba bromeando. Estaba haciendo una declaración. No solo pensaba que Cruise estaba sobrepagado, sino que pensaba que era el epítome de la codicia de Hollywood. Pero el resentimiento de Baldwin no era solo por dinero. Entre bastidores, los profundos vínculos de Cruise con la cienciología complicaron aún más las cosas. Según los informes, Baldwin estaba furioso cuando la organización de culto de Cruise supuestamente intentó reclutar a su hija Ireland Baldwin para sus filas. Para un hombre conocido por su temperamento ardiente, esto era personal. Cruise, siempre el maestro de la manipulación, logró abrirse camino en la élite de Hollywood mientras acumulaba cantidades absurdas de dinero, todo mientras sus compañeros de reparto luchaban por igualar su sueldo. Mientras tanto, Baldwin, que había construido su carrera en base al talento más que a la teatralidad y las acrobacias, veía a Cruise como el estafador definitivo de Hollywood, alguien que sonreía ante las cámaras mientras controlaba un imperio de secretismo y explotación. A pesar de la animosidad, Baldwin y Cruise acabaron trabajando juntos en Rock of Ages y Misión Imposible, pero la tensión nunca desapareció por completo. Baldwin, siempre un crítico franco, continuó burlándose de la industria que Cruise dominaba, mientras Cruise, él continuaba, sin preocuparse, ganando millones, esquivando escándalos
y manteniéndose lo suficientemente poderoso como para que incluso sus enemigos tuvieran que tolerarlo por ahora. Brooke Shields, la nueva mamá que cayó a Tom Cruise para siempre. Tom Cruise siempre ha adorado el sonido de su propia voz, pero en 2005 cruzó una línea que ni siquiera él pudo volver a cruzar. ¿Su objetivo? Brooke Shields, una mujer que no había hecho nada más que hablar abiertamente de su lucha contra la depresión posparto. Pero para Cruise, un cienciólogo acérrimo, la enfermedad mental no era real, y tampoco lo eran los antidepresivos que ayudaron a Shields a recuperarse. En una entrevista ahora infame de Access Hollywood, desestimó con aire de suficiencia su experiencia, calificando de irresponsable su uso de la medicación. Por si eso no fuera suficientemente degradante, arremetió cruelmente contra su carrera, afirmando con condescendencia: «Me preocupo por Brooke Shields, porque creo que es una mujer increíblemente talentosa, pero mira a dónde ha ido su carrera». Eso fue todo. A Shields se le acabó el juego limpio. Ella contraatacó con un brutal derribo en el New York Times, exponiendo la ignorancia de Cruise con mordaz precisión. Esperaba que no llegara a esto, pero después de la entrevista de Tom Cruise con Matt Lauer, me siento obligada a hablar no solo por mí, sino también por los cientos de miles de mujeres que han sufrido depresión posparto. Voy a arriesgarme y decir que el señor Cruise nunca ha sufrido depresión posparto. Y entonces llegó el golpe de gracia. Cuando la revista People le preguntó sobre las diatribas de Cruise, no se contuvo. Tom debería limitarse a salvar al mundo de los alienígenas y dejar que las mujeres decidan qué opciones de tratamiento son mejores para ellas. Fue una traición impactante teniendo en cuenta que una vez compartieron pantalla en Endless Love, 1981. Pero después de esto, Shields dejó muy claro que no quería volver a tener nada que ver con Cruise. Finalmente, Cruise balbuceó una disculpa, pero Shields admitió más tarde que apenas era sincera, y escribió en sus memorias: «No fue la mejor disculpa del mundo, pero era lo que él era capaz de hacer y yo lo acepté. Aún así, el daño ya estaba hecho». Shields convirtió el escándalo en una plataforma para apoyar a las madres con dificultades, mientras que Cruise se limitó a seguir hablando, fingiendo que era el mayor experto mundial en medicina y psicología. Lisa Marie Presley, la mujer que escapó del infierno. Lisa Marie Presley no solo no le gustaba a Tom Cruise, lo despreciaba, y no tenía reparos en decirlo. «Odio a Tom. Lo conocí hace 20 años. Dije que no quería volver a estar en una habitación con él nunca más», declaró una vez. Pero, ¿por qué un odio tan descarnado? La respuesta está en su larga y complicada historia con la cienciología, una retorcida red que Cruise ayudó a tejer. A Presley la habían atraído a la iglesia cuando era niña, preparándola para ser una de sus mayores defensoras famosas. Pero cuando la dejó en 2014, vio lo que realmente era: una máquina diseñada para controlar y explotar. Cruise, el chico de oro de la iglesia, representaba todo lo que ella quería escapar. Presley reveló que, después de heredar la fortuna de su padre a los 25 años, Cienciología la presionó para que se convirtiera en reclutadora, utilizando su famoso nombre para atraer a otros. Empezaron a prepararme para ser esta persona que saldría y atraería a todos los demás, admitió. Ni siquiera su entonces marido, Michael Jackson, estaba a salvo. También lo querían a él, pero Presley nunca fue manipulable. Vio a través de la arrogante devoción mesiánica de Cruise por la iglesia y le disgustó. A diferencia de John Travolta, a quien todavía consideraba un amigo incluso después de dejarlo, no sentía más que desprecio por Cruise. Su odio no se debía solo a su ciega lealtad a la cienciología. Era personal. Tal vez fuera su ego inflado, su constante necesidad de control o la forma en que usaba su poder de estrella para impulsar la agenda de la iglesia. Fuera lo que fuera, Presley se aseguró de mantener las distancias, y al final, mientras Cruise seguía siendo el títere más famoso de la cienciología, Presley se liberó. Aunque falleció en 2023 con solo 54 años, su legado perduró, no solo como hija de Elvis, sino como una mujer que se negó a ser controlada por Tom Cruise o por la secta que él representaba. Mickey Rourke. ¿Chico de oro o chico de plástico? A Mickey Rourke no solo no le gusta Tom Cruise, sino que lo ridiculiza abiertamente, despojando al chico de oro de Hollywood de su ilusión de grandeza con palabras afiladas como cuchillas. Cuando se le preguntó sobre el éxito millonario de Cruise con Top Gun, Maverick, Rourke no se contuvo. «Eso no significa nada para mí», espetó, con su desprecio prácticamente saliendo por la pantalla.
Pero no se detuvo ahí. Atacó directamente la actuación de Cruise, tachándolo de actor de un solo truco que lleva 35 años haciendo el mismo papel. Para Rourke, Cruise no es más que una máquina de éxitos sin alma, que produce las mismas interpretaciones vacías mientras se hace pasar por un actor serio. A diferencia de actores como Al Pacino, Robert De Niro y Christopher Walken, a los que Rourke respeta profundamente, Cruise, a ojos de Rourke, no es más que una figura de acción sobrepagada. Y lo peor, Hollywood sigue alimentando la ilusión, colmándolo de elogios y pagándole miles de millones de dólares. Las palabras de Rourke no solo expusieron su odio hacia Cruise, sino que destrozaron toda la fachada que Cruise ha construido cuidadosamente. Con sus dientes perfectos, sus acrobacias de alto voltaje y su implacable necesidad de control, Cruise se presenta como el protagonista definitivo de Hollywood. Pero detrás de las sonrisas llamativas y el dominio de la taquilla, hay una verdad inquietante que Rourke no tiene ningún problema en denunciar. A diferencia de los actores reales que evolucionan, que se arriesgan, que desaparecen en sus papeles, Cruise va a lo seguro, aferrándose a la misma fórmula gastada durante décadas. Todo se trata de dinero, poder y mantener su dominio en Hollywood, un mundo que parece ciego al hecho de que sus actuaciones se han difuminado en un personaje sin vida. Rourke lo vio claro y dejó en claro que no quiere formar parte del reino artificial de Cruise. A pesar de su brutal honestidad, Rourke sigue siendo una figura respetada, aunque controvertida, en Hollywood. Aunque su carrera ha tenido altibajos, sigue llamando la atención y continúa trabajando en películas que reflejan su espíritu crudo e intransigente. Mientras tanto, Cruise puede tener sus éxitos de taquilla de miles de millones de dólares, pero para actores como Rourke, no es más que otro producto de Hollywood, llamativo, vacío y totalmente irrelevante. Puede que Tom Cruise siga siendo el chico de oro de Hollywood sobre el papel, pero entre bastidores, la verdad es imposible de ignorar. Sus propios compañeros no le soportan. Cruise ha construido una carrera basada en la repetición, el control y una ilusión de grandeza cuidadosamente elaborada. Pero las grietas se están haciendo evidentes. Cada vez más estrellas están hablando, exponiendo al hombre detrás de la máscara. Sus películas de miles de millones de dólares no pueden ocultar el hecho de que en Hollywood el respeto importa más que la venta de entradas. Y para Cruise, ese respeto